Hola, atentos con este problemita de examen que está muy bueno. Dice, una bobina utilizada para la alimentación de una placa base tiene n igual a 6 vueltas y una longitud de 1 centímetro. Parece ser que esta es la bobina, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltitas y bueno, mide 1 centímetro. Si en una prueba de mantenimiento se hace circular una corriente continua de intensidad 500 mA por la bobina, pide determinar el valor del campo magnético en el interior de la bobina. Entonces, vamos a ver un poquito esto. Vamos a ampliar la bobina. Vamos a ampliar la bobina. Nos damos cuenta que la bobina no está enrollada en el aire, sino que hay un núcleo, es oscuro que se ve ahí, es un núcleo de ferrita, un núcleo de hierro, y ya veremos las consecuencias que tiene sobre el campo magnético en el interior de la bobina. Ahora, supongamos, por ejemplo, que la corriente en la bobina circula de esta forma, en este sentido, en las espiras. Entonces nosotros, aplicando la regla de la mano derecha, que sería una cosa así, tendríamos que, estos serían los dedos de la mano derecha, siguen el sentido de la corriente y el pulgar extendido nos indica hacia dónde apunta el campo magnético. Vaya campo que me salió. El campo magnético en el interior de la bobina. Bien, en la primera instancia, lo que se nos pide es lo siguiente. Determine el valor del campo magnético en el interior de la bobina. Entonces, simplemente nos vamos a olvidar del núcleo de hierro y vamos a calcular el campo magnético generado por esta corriente que circula a través de la bobina. Entonces, como es una bobina cuyo radio es muy pequeño, entonces podemos hacer una aproximación. La ecuación que nos permite calcular, la expresión, mejor dicho, que nos permite calcular el campo en el interior de una bobina es N por mu sub 0 por I sobre 2 por R. Bien, pero nosotros no tenemos el radio de esa bobina. Entonces, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta que no nos están hablando de una bobina. No nos están hablando de una bobina, porque si no me dan el radio, ¿cómo voy a hacer yo para hallar el campo en el interior del eje y hacer que, como el radio es muy pequeñito, ese campo sea válido en cualquier punto en el interior de la bobina? Aquí me están hablando de un solenoide. No es una bobina, es un solenoide, pero un solenoide con solamente 6 vueltas no parece muy lógico. Entonces, el problema en sí no tiene lógica. No tiene lógica ninguna. Entonces, si queremos emplear la fórmula para el campo magnético en el interior de un solenoide, será mu sub 0 por N por I sobre L. Mu sub 0 es la constante de permeabilidad en el vacío. N es el número de vueltas, que lo tenemos que vale 6, I es la intensidad, 500 mA, y L es el largo de la bobina. Del solenoide. Bueno, normalmente un solenoide tiene una longitud muchísimo mayor que el radio y aquí eso no ocurre. También tiene las espiras muy apretadas y aquí vemos que las espiras no están muy apretadas, pero bueno, si nos encontramos con esto en el examen y me hablan de una bobina, nos tiramos a calcular el campo con esta expresión, pero vemos que al no darme el radio no se están refiriendo a una bobina, se refieren a un solenoide. Vamos a hacer el cálculo, que es súper sencillo. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. N es 6. La intensidad son 500 por 10 a la menos 3 amperes. Hay que pasarlo a amperes. Dividido la longitud, que es 1 centímetro, 1 por 10 a la menos 2 metros. Hacemos la cuentita y esto nos da. Eso nos da 3,77 por 10 a la menos 4 Tesla. Parte B. Si la bobina del primario está arrollada sobre un material enrollada suele decirse, ¿no? Pero bueno, arrollada sobre un material ferromagnético de permeabilidad relativa para estas condiciones mu sub R 1500.
determinar el valor del campo en el interior del material ferromagnético. La permeabilidad relativa no tiene unidades y se define el mu sub R como la permeabilidad del medio, es decir, la permeabilidad del material ferromagnético que hay colocado ahí, esta barrita cilíndrica sobre la que se enrolla la bobina, sobre la constante de permeabilidad en el vacío o el aire, que es mu sub 0. Por lo tanto, nosotros podemos despejar mu, que nos queda la permeabilidad relativa por mu sub 0, y esto nos estará dando 1500 por 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por amper, y hacemos la cuentita. 1,88 por 10 a la menos 3 Tesla metro por amper. Esa es la unidad de la permeabilidad. Entonces, si quiero calcular el campo magnético en el interior del material ferromagnético, simplemente hago mu por número de vueltas por la intensidad sobre L. Entonces sería 1,88 por 10 a la menos 3 Tesla metro por amper por N, que son 6 vueltas por la intensidad, 500 por 10 a la menos 3 amper, dividido la longitud, que es 1 por 10 a la menos 2 metros. Simplificamos metro con metro, amper con amper, y esto nos va a dar el campo en Tesla como corresponde. Este es el resultado. Vemos que este campo es mucho más intenso que el que habíamos calculado en la parte A, donde no tuvimos en cuenta el núcleo de hierro sobre el que se enrolla la bobina. Vamos a hacer ahora la parte C, que dice así: esta bobina se utiliza como secundario de un transformador. Podemos dibujar un transformador que tiene un devanado primario con N1 vueltas, y acá hay un voltaje de entrada V1, y luego tenemos un devanado secundario con N2 vueltas y tenemos una salida V2. Y la relación de transformación, si despreciamos las pérdidas, sería V1 sobre N1 es igual a V2 sobre N2. Entonces, dice, esta bobina se utiliza como secundario de un transformador cuyo bobinado primario está conectado a la red nacional de 240 voltios eficaces. Calcular el número de vueltas que debe tener la bobina primaria para que la tensión de salida del transformador sea de 6 volt. Entonces, el V1, que es la tensión de entrada, 240 volt. N1 es lo que me están preguntando. A la salida quiero tener 6 volt y el secundario tiene 6 vueltas, como nos habían dicho al principio. Entonces, simplificamos los volts, 6 dividido 6, esto me da 1, y entonces 240 dividido 1 es N1, que al fin de cuentas esto me va a dar 240 vueltas. Ejercicio terminado. Por último, lo que te pido siempre, por favor, colabora con el canal, suscríbete, es una acción altruista que lo único que hace es favorecernos a todos, porque en la medida que este canal se multiplique, que lo puedan ver más personas, más compañeros pueden verse favorecidos. Muchas gracias.